¿Alguna pregunta que os veo muy callados un momento? Dígame. Yo quería preguntarle si la correlación con el BIS, o sea, si la profundidad anestésica es mayor, si la respuesta es la misma en mayor o menor profundidad anestésica en cuanto al estímulo doloroso. O sea, ¿hay variación si variamos la profundidad anestésica? Le blocage neuromusculaire, l'hypnose et l'analgésie. On a une activité sur le blocage neuromusculaire qui est obtenue par le cura, l'activité est motrice, non corticale, et on retrouve ces valeurs-là dans le BIS. Lo que me ha respondido es que hay los tres pilares, que es la relajación neuromuscular, que no se altera con... o sea, la dilatación de la pupila no tiene nada que ver con la relajación neuromuscular, que con un BIS profundo, bueno, un BIS de 40 será sensible al dolor, porque si tenemos un BIS de 60 será distinto, pero un BIS de 60 corresponde a una estimulación no subcortical como sería la que tendríamos con un BIS de 40, que la respuesta sería subcortical, por lo tanto sería una respuesta al dolor a través del simpático, y si estamos en 60 probablemente habría una variación, pero es que si estamos en 60 ya la estimulación subcortical alcanza la cortical y sería un reflejo de que hay dolor, y que lógicamente es distinto, no tiene nada que ver. O sea, si el BIS es alto y hay más variaciones porque realmente hay dolor. Y que con un BIS de 40, si hay dolor, también habrá variación porque la respuesta es subcortical. Esto es lo que me ha contestado. Pour faire un petit parallèle, c'est un peu comme quand je dors à côté de mon épouse. Si je ronfle pas trop fort, je ne vais pas gêner son cortex. Mais si je ronfle très fort, je vais réveiller son cortex. Voilà. Si se ronca fuerte, se despertará el córtex, y si se ronca suave, que es poco dolor, que es un BIS profundo, no se despertará el córtex. ¿Alguna pregunta más? No sé si puedo contestar un poco incidiendo en esta misma pregunta. Hay algunos autores que lo que han hecho es ver qué cantidad de agente hipnótico, de agente anestésico hay que poner para deprimir el reflejo pupilar, incluso en ausencia de agentes analgésicos. Y ellos encuentran, y monitorizando al mismo tiempo el BIS, ellos digan que si pones mucho agente hipnótico y nada de agente analgésico, pero puedes llegar a bloquear la respuesta pupilar de dilatación frente al estímulo doloroso. Entonces estaría en el orden de algo así como 4 veces la cama, y eso quiere decir casi 4 veces la cantidad normal de agente anestésico que requieren. Y en ese estudio encontraban que muchos de estos pacientes, cuando deprimían el reflejo pupilar, el BIS estaba cercano a 0. Es decir, que con dosis masivas de agente anestésico, con una sobredosificación anestésica, puedes llegar a abolir este reflejo, porque a esas dosis estás aboliéndolo todo. ¿Algún comentario, alguna opinión? Bueno, yo no sé si se contesta con esto, claro, yo de anestesia lo justo, pero iba a preguntar que los fármacos que utilizáis para nada influyen después en el reflejo que vosotros obtenéis, porque claro, estáis utilizando ahí opiáceos, estáis utilizando cosas que a mi entender también influyen en la rutina, ¿no? Sí, es verdad, estamos utilizando, yo hablo por ejemplo ahora de la anestesia total endovenosa, utilizamos hipnótico como es el propofol, en principio estaríamos bien en este aspecto. Los mórficos, evidentemente, en este caso el fentanil, pero también el fentanés y cualquier mórfico, sí que afectaría a lo que sería la pupila. La atropina nos podría afectar en cuanto a aumentar el diámetro, pero después veréis que es curioso porque en el reflejo fotomotor tú puedes aumentar el diámetro de la pupila, pero no el reflejo, o sea, lo puedes aumentar o disminuir, lo puedes abolir, pero en realidad el reflejo fotomotor va independientemente de fármacos vasoactivos. Una cosa es el diámetro, la otra es la amplitud. Con la amplitud medimos lo que sería el reflejo de dilatación por un ácido luminoso en este caso. Y el diámetro sería más o menos tamaño en función de lo que tú pones. Si pones una atropina, evidentemente, claro, dilatará. Pero ese reflejo de dilatación, si lo hicieras a nivel fotomotor, lo que hablábamos antes, no se afectará en este aspecto. Sí que hay fármacos, hablaba de los beta-bloqueantes, hablaba de Imperan. En general, lo que nosotros utilizamos, si utilizamos propofol, sevofloranes, inhalatorios en general, utilizamos opiáceos, en principio estamos puros en este aspecto.
Si vamos a buscar gluteranes, vamos a buscar beta-bloqueantes a unas dosis altas, la atropina sabremos que puede tener un cierto efecto, pero también el efecto desaparece rápido. Es decir, que sí que podemos tener una influencia de determinados fármacos, pero hasta cierto punto. Estamos de alguna forma protegidos en este aspecto para poder nosotros hacer nuestras anestesias en unas condiciones en las que sí que podamos a lo largo de la pupila. Ana, no soy anestesista, respecto al tema de la memoria del dolor, la respuesta frente al dolor es diferente en pacientes que han sido operados previamente respecto a pacientes que nunca han tenido ninguna cirugía. Es difícil contestar esto, no tengo tanta experiencia, pero hay una pregunta que si queréis podemos empezar a hacer. Lo que sí que es cierto es que hay estudios que dicen que las personas tienen una memoria al dolor. No es lo mismo tratar a un paciente de la clínica del dolor con todo el contexto que esto implica a tratar a un enfermo sano normal que vamos a operar de una apendicitis que tiene 18 años y que está excelente. Y aquí seguro que hay gente que se dedica a la clínica del dolor que me podría dar pues, más respuestas que yo misma. Pero lo que sí que es cierto es la forma de las vías del dolor, cómo se transmite todas estas fibras nerviosas, la información hacia el dolor, llega hacia un punto que es el tálamo, el sistema límbico, y ahí es donde se recogen todas las emociones y todas las vivencias. En esa parte es donde realmente nosotros podemos tener esa memoria al dolor. Si tenemos una clínica del dolor, tenemos una fibromialgia, estamos ya tratados con múltiples fármacos, nuestra respuesta, nuestro umbral, nuestra sensibilidad al dolor es cada vez más importante. Tenemos menos capacidad de aguantar porque ya llevamos todo un tiempo aguantando muchas cosas en cuanto a intensidad de dolor, de no descansar bien, de hacer toda una serie de procesos, de intentar aguantar y bloquear todas esas fibras nerviosas hasta llegar a esa memoria de dolor, pero la memoria está en ella. Con lo cual sí que es cierto de que a veces enfermos que vayan a operarse, que vayan a anestesiarse y que ya lleven un montón de tiempo pues, con esta parte del dolor, se comportan diferentes. La forma en cómo el cerebro va a transmitir esta información es diferente. La forma en cómo él reconstruye y estructura toda la información a través de estas fibras nerviosas es absolutamente diferente. Entonces, para preguntarte yo algunas cosas en relación a todo esto de la pupilometría, está muy bien. Pero nosotros como anestesistas dentro del quirófano, ¿cómo se traduce, por ejemplo, en la dosificación de lo que es, en teoría, parece que está diseñado para dosificar los opiáceos? ¿Cómo utilizas tú el pupilómetro tal cual para dosificar adecuadamente, entre comillas, adecuadamente la dosis de opiáceos? ¿Cómo lo usas? Vale, yo primero, cuando empecé a utilizar el pupilómetro hace más o menos 1 año y medio que estamos trabajando sobre esto, y si me hubieses preguntado si yo sé si el enfermo está bien dosificado de mórfico y yo he sido perfecta en la hora de dosificar y tal, la respuesta sería no, no lo sé. No tengo nada objetivo, me baso simplemente en lo que podríamos llamar mi analgesia peroperatoria, sería una ecuación con dos incógnitas. Una incógnita para mí sería el enfermo y la otra incógnita sería la cirugía. La incógnita del enfermo sería, cojo a un paciente con una edad, un peso, un sexo, una raza, un entorno cultural que es muy importante, una vivencia del dolor, una memoria del dolor que también es importante, una genética que no tiene nada que ver, puede ser un acetilador ultra rápido, lento, normal. Se sabe que una mujer no es lo mismo que se anestesie y que se anestesie un hombre. Hay estudios que hablan de que si nosotros administramos propofol, las dosis de propofol son más altas en las mujeres que en los hombres y aún así se despiertan antes las mujeres que los hombres. Hablan de circulación enterohepática, de hormonas, de enzimas. No se sabe exactamente, pero sí que hay unas diferencias. No es lo mismo anestesiar a un paciente de raza caucásica que a un paciente de raza negra del Senegal. Las variaciones en el despertar, las alteraciones en los alelos que se producen en la genética y que esto pues, va a hacer la metabolización con el citocromo P450 puede modificar el que un enfermo se despierte antes o no. O sea, mirad toda la complejidad aparte de las enfermedades coexistentes, de la polifarmacia que pueda tener, de la bulimia que tenga, no es lo mismo el politraumático que un señor con una anemia, es decir, complejo como para que empecemos a decir si estamos perfectos o no de un mórfico que, bueno, aparentemente sabemos que podría estar bien. Luego tenemos una cirugía, es la siguiente incógnita. No es lo mismo anestesiar para una laparotomía que para una laparoscopia. No es lo mismo hacer una incisión de esternotomía que hacer una incisión de colecistectomía por laparoscopia, que son cortecitos de nada.
¿Dónde está esa intensidad? ¿Qué intensidad nociceptiva se produce a lo largo de la cirugía? Bueno, visto esto, vamos siguiendo a ver qué pasa con la analgesia, que yo de momento no tengo pupilometría hasta hace un año y medio. Bueno, pues ¿en qué te basas? La analgesia se basa en una anestesia hemodinámica. Yo quiero saber cómo está la frecuencia cardíaca, cómo está la tensión arterial y más o menos pues valorar dónde estoy. Es decir, me baso en parámetros hemodinámicos para saber si estoy bien o no estoy bien analgesiando al señor. Pero ¿qué pasa? Tenemos la incógnita cirugía en una laparoscopia. Yo estoy colocando un neumo, estoy colocando al paciente en una, por ejemplo, sigmoidectomía por laparoscopia con la cabeza en Trendelenburg prácticamente tocando al suelo, y el enfermo se hipertensa y se taquicardiza cuando yo inicio el neumo con la laparoscopia que esto represente con el cambio de posición. ¿Yo qué digo? ¿Que está hipertenso y está taquicardio y luego tengo dolor? ¿O pienso que yo soy muy buena y lo he analgesiado perfecto? ¿Qué hago? ¿Una anestesia hemodinámica o voy a buscar algo más? Yo no lo sé. Pues hasta hace un año y medio esta pregunta yo pensaba no sé, tengo una experiencia, tengo una escuela atrás, tengo un enfermo que yo pienso que pueda estar bien analgesiado, pero objetivamente no lo sé. No tengo ningún parámetro, no tengo ningún dispositivo, como hablábamos pues, con el BIS, con las entropías y todo esto, que me diga más o menos en dónde estoy. Me baso en experiencia y en anestesia hemodinámica. Así es que aparece la pupila. Cuando aparece la pupila pienso, bueno, puedo tener unas anestesias más o menos organizadas, más o menos controladas a través de un parámetro, como él decía, utilizando un parámetro natural y a partir de ahí, con la midriasis del enfermo, jugar. Hemos empezado a hacer estudios, hemos empezado a hacer casos clínicos y lo que es muy importante, por lo que nosotros hemos visto, es valorar dónde tenemos que trabajar con el enfermo. Si trabajamos, tenemos el enfermo anestesiado, el cirujano se está lavando y todavía no hemos empezado a hacer nada, no hay ninguna incisión, no hay nada. Nuestra sensación inicial es, bueno, si no hay ningún estímulo, no hay nada, pues el cirujano además tarda mucho, nada empieza, todo se complica y esto así, pues bajo las dosis de anestesia, ¿para qué voy a sobredosificar? Bajo las dosis de anestesia, porque cuando él llegue y esté todo perfecto, yo subiré y empezaré toda la acción. Esto es lo que pensamos que muchas veces hacemos bien. Bueno, pues lo que estamos haciendo es una especie de de subir y bajar dosis, de preparar y no preparar al enfermo, de tenerlo en condiciones o no tenerlas. De tal forma que hay dos puntos muy importantes para mí del tema de la pupilometría, que es trabajar antes de la incisión quirúrgica y luego trabajar muy bien después de la incisión quirúrgica. Antes de la incisión quirúrgica lo que me muevo es preparar lo que nosotros llamamos a través de las vías del dolor, intentar bloquear todo lo que sea algo que me empuje a enviar información al cerebro de que me están haciendo daño. No voy a entrar en las vías del dolor porque ya digo, seguro que aquí hay gente que sabe muchísimo más del dolor que yo. Pero una de las cosas que a mí me preocupa más es intentar evitar que se reproduzca una serie de sustancias en el momento en que se hace la incisión quirúrgica que me van a llevar a tener más dolor. Por ejemplo, cuando yo hago una incisión quirúrgica, automáticamente lo que se me produce es una sensibilidad periférica. Empieza a liberarse, reduce el pH de la piel y se me empieza a liberar una serie de sustancias que podéis ver aquí, como es pues, la bradiquinina, la histamina, la sustancia P, los glutamatos, es decir, se hace lo que en algunas referencias bibliográficas se llama como una sopa inflamatoria. Se libera una cantidad de sustancias intentando pues, evitar todo lo que está sucediendo, que es toda esa agresión quirúrgica, y lo que hace es producir esa sensibilidad periférica. Se activan unas fibras nerviosas, que son las fibras A delta y las fibras C. Algunas están más venenizadas, con lo cual van más o menos rápidos, y a través de la médula espinal, a través de una serie de tractos espinotalámicos, llegan al cerebro. Cuando ya están al cerebro, ya vamos a por la sensibilización central. Esa sensibilidad central tampoco la quiero. ¿Por qué? Pues porque empezaré a tener memoria al dolor, se recogerá toda esa percepción en el tálamo, en el sistema límbico, empezará a llegar al córtex, en el córtex habrá dos zonas en las que se va a discriminar mejor qué es un dolor químico, es un dolor por presión, mecánico, por temperatura, y a partir de ahí ya tengo ya todo el berenjenal, toda la historia ya descontrolada. He tenido una estimulación muy importante y se ha producido una sensibilidad periférica, he tenido una estimulación muy importante y se ha producido una sensibilidad central, y yo no he sido capaz en ese momento de bloquear estas dos sensibilidades y mejorar con las dosis de fármacos que yo tengo y con la anestesia que yo tengo, pues mejorar todo este aspecto. Por tanto,
Cuando yo tengo la pupila, lo que intento hacer es reducir en todo lo que pueda y al máximo esa sensibilidad periférica para no tener esa sensibilidad central. Y hablaríamos de las hiperalgesias postoperatorias y hablaríamos pues, de las inmunosupresiones por opiáceos, etc. ¿Sería posible hacer algún tipo de evaluación preoperatoria? Creo que ha dicho que esto no se puede hacer en la consulta anestesia, pegar un calambrazo, a ver cuánto chilla, ¿no? Para luego calcular la dosis de analgesia intraoperatoria, ¿no? Pero tenemos algún modo de saber, de evaluar esa sensibilidad del dolor que va a tener el paciente. Bueno, lo hemos comentado antes de empezar un poco porque todos vamos a esto, ¿no? A ver, o sea, ¿qué tienes tú de dolor, no? Yo esto lo probé y dije a un compañero mío que lo tengo aquí, yo misma, y nos hicimos ahí estimulación eléctrica de 5 miliamperes, pequeño para que nos bien. Bueno, te da un calambrazo y te da una información. Y la sensibilidad que nos dio, pues a él y a mí fue sensibilidad débil, y a una enfermera le hicimos la misma intensidad y le dio sensibilidad nula, o sea que me sintió. Bueno, para mí no es objetivo. Lo que comentaba, llegué antes de entrar, que le hicimos esa pregunta, es él busca el enfermo analgesiado, anestesiado y en unas condiciones óptimas. ¿Por qué? Pues porque el sistema simpático se rige con parámetros preparados para un estrés, para una situación en la que hay que hacer acción-reacción rápida. Por eso dilatamos, por eso sudamos, por eso tenemos pues bueno, unas condiciones perfectas para si tenemos que salir huyendo, ¿no? Pues lo tengamos en condiciones. ¿Qué pasa? Que si lo hacemos en esto y le decimos, mira Thierry, ahora voy a hacerte una medición de la pupila, a ver cómo estás de dolor. Está nervioso, hay una intensidad de luz diferente, hay muchos parásitos que pueden alterar esta medición. Que igual él está perfecto y de repente sale que tiene una sensibilidad al dolor fuerte. Yo no sé si la tiene o no, porque hay muchos parásitos que nos están en este momento artefactando esa medición. No es lo mismo que yo lo tenga a oscuras con el pupilómetro que lo tenga pues, en pleno sol diciendo que vamos a hacer esto de la estimulación y a ver qué pasa. Por lo que él ha comentado y lo que también hablábamos es de momento enfermo anestesiado y a ver. In English, sorry. If you want in theoretical using, the pupillance is the pain for the anesthesia or not anesthesia patients. There is no problem. There is a lot of publication show if I make a pain to you now, your pupil increase the size, and it is the same thing for anesthesia patient. But this is theoretical. When you want to practice, it is impossible to practice in this condition. The loose, the light, the sensation, the perception, and I think if today we can work with the pupillometry and for the link between the pupillometry and the pain, it is only because we work in a surgery room. And in the surgery room, we can control the stress of the patient. We can control the light, of course, and the condition, the movement of the patient, not important movement of the patient. And I think if today we can use the pupils for the pain, it is because we are in a surgery room. Más o menos es lo que comentábamos, no es lo mismo tenerlo en una situación de paciente despierto con todos los artefactos que implica luz, emoción, etc., a tenerlo en una sala de operaciones que lo tienes todo controlado, el enfermo está anestesiado, que va a estar en unas condiciones óptimas y tal. O sea que ahora por ahora tenemos que trabajar en unas condiciones pues, tranquilas, no artefactables, como es el caso del paciente anestesiado, en la cirugía. Y después ya veríamos en un paciente con una sedación más o menos profunda en una unidad de cuidados intensivos. Pero que ya lo íbamos a buscar unas condiciones determinadas y óptimas.